Hola, bienvenidos estimados amigos a un nuevo programa de Leer es un placer. Un programa sobre autores, literatura y donde la pasión lectora tiene un rol protagonista. Me acompaña en esta ocasión Cristina Labrador. Cristina, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, pues Cristina ha venido a hablarnos de un maravilloso libro de poesía que se titula Cartografía de mis lunares. Cristina, cuéntame qué mujer aparece en este mapa. ¿Cómo es esa mujer autorretratada en Cartografía de mis lunares? Bueno, muchas gracias por contar conmigo, lo primero, Evelio. Y es una mujer en construcción, como la propia cartografía. Hay poemas desde la infancia, la adolescencia, la vida adulta, con todo lo que implica el despertar de esa vida adulta. Y pues es un mapa en construcción de la vida de una mujer, donde cualquier mujer puede verse reflejada, cualquier mujer puede sentir que ha pasado por alguno de esos temas universales: el amor, el desamor, la enfermedad, la pérdida, la muerte, la maternidad, temas muy universales que todas vamos sufriendo y viviendo como podemos a lo largo de nuestra vida. A mí me llama muchísimo la atención ver cómo este poemario pues tiene una voz propia. Si bien esos temas son universales, yo creo que cada persona cuando escribe desde la honestidad dice cosas que nadie más podría decir en su piel, ¿verdad? Entonces cuéntame tú cuánto hay de autobiografía en este sentido en tu libro, cuánto hay de tus preocupaciones y cuánto hay de tu manera de contemplar el mundo aquí. ¿Qué se van a encontrar los lectores en Cartografía de mis lunares? Piel, seguimos con el mismo símil que me llevó a ponerle ese título. Es piel desnuda, realidad absoluta, totalmente cruda. De hecho, al principio me daba bastante miedo publicar. Mi primera reacción fue: no lo voy a hacer porque esto es un desnudo integral. Se van a reír de mis cicatrices, mi celulitis, mis marcas de acné, mis estrías. Y en cambio la respuesta de la gente que lo va leyendo, la respuesta de los lectores, es tremendamente amorosa, porque es una respuesta de: mira, yo también tengo estas cicatrices, yo también tengo estas marcas, en este lunar me reconozco, en esta peca encuentro espacio a mi voz, a mi historia. Entonces es tremendamente autobiográfico. Podría separarme, como hacen muchos autores, y decirte: no, esto es ficción. No, lo que hay en ese libro es realidad, es vida sin ningún tipo de filtro, es piel desnuda sin ningún tipo de maquillaje ni de filtro. Eso es lo que hay ahí. Muy bien, muy bien. Cristina, a mí me encantaría, y estoy seguro que a nuestros amigos que nos ven al otro lado de la pantalla también, que leyeras un breve poema que hay aquí que me parece revelador, que creo que habla del espíritu del libro, Años después. Está en la página 45. Recuerdo tus ojos gatunos, de un verde cristalino y frío. Nunca me he fiado de los ojos claros. Fuiste otro error necesario que volvería a cometer. Hay tantas cosas que la mujer que soy no hubiera hecho siendo niña. Tú eres una de ellas, y sin embargo te necesitaba. Te di mi parche absurdo y tú me regalaste una canción. El trato me parece justo. No todos tenemos una canción. La guardo en un cajón con las primaveras perdidas. Poco más queda de ti, algún desliz posterior que ni sentí. El lujo de echarte de mi cama temprano, el gusto de dormir sola y estirada, el placer de no querer compartir contigo mi almohada. Ahora eres un recuerdo impreciso que en otro tiempo fue mi ombligo. Maravilloso, maravilloso. Encantador este poema. Cristina, yo leyendo los poemas que tú me enviaste también, que era una selección del libro, como vives en Vigo y no había podido tenerlo el libro físicamente en las manos, pues bueno, te pedí unos poemas. Y yo descubrí una cosa interesante en esos poemas, es decir, la valentía poética de tu voz lírica, ¿no? Es decir, tú dices cosas con un nivel de frontalidad y de aparente crudeza, que quisiera que me hablaras de ese recurso de llamar las cosas por su nombre en tu poética. Pues se trata de escupir en lugar de escribir, de estornudar. Yo siempre digo, no tengo este acto creativo del que se suele hablar, pues en plan romántico, como hablábamos hace un rato también, sino que lo mío es filtrar la realidad y escupirla sobre el papel. A veces es
pues eso, un acto reflejo, es mi manera de entender el mundo y mi manera de procesar las cosas que me pasan. Entonces, me apetece hacerlo así, podría hacerse de otra manera, por supuesto, hay muchísima gente que lo hace de otra manera, pero me apetece democratizar un poco la poesía, es decir, hace falta ser un erudito para acercarse a un poema, tener no sé cuántas carreras, entender de tal. No, vamos a poner la poesía al alcance de todo el mundo. Y ya está, y nada más. No hay aditivos, no hay más que verdad, en este caso, mi verdad. Muy bien. Cristina, ¿qué le dirías tú a una joven poeta que ahora está empezando a echar en un cajón sus primeros versos y no se atreve a publicar? Porque tú fuiste de alguna manera esa joven poeta, tú de alguna manera te atreviste, tú de alguna manera pues decidiste romper incluso convenciones que tenías contigo misma de no voy a publicar esto, y al final eso terminó publicándose. ¿Qué le dirías tú a alguien que está en medio de esa dubitación creativa, que es un momento increíble de la carrera de un poeta? Es la inocencia, es el estado más puro, pero es también el más poderoso. Yo quisiera que tú me hablaras de ese momento poderoso. Yo le diría, ve hacia la luz, como se suele decir en el cine, ve hacia la luz. ¿Por qué? Porque al final todo lo que dejamos guardado en nuestro cajón pues se queda solo para nosotros. Y es muy bonito encontrarte con los demás. Cuando los demás te leen y hacen tus poemas suyos, creo que es lo más bonito de escribir. Cuando la gente reconoce en tu voz sus vivencias o su propia voz y dice, yo no sería capaz de decirlo así, pero a mí me pasó lo mismo. O leyendo, el libro está dividido en pecas, donde están las lecturas más de la infancia, los poemas más de la infancia, lunares de la vida adulta y otros deslices, que son pues, la parte un poco más pícara del libro. Sí. Y mucha gente pues, ahí reconoce, pues yo a Julio o a fulanito, es que lo vi, es que yo tuve un novio igual que él, es que... Bueno, pues todo eso es muy bonito, porque al final es pertenecer y darte cuenta de que todos pasamos por las mismas cosas de una manera o de otra y que no estamos solos. No estamos solos. Cristina, gracias por venir y espero que no sea la primera y última vez. Vendrás muchas veces a nuestro programa. Siempre que me necesites, aquí estaré encantada. Usted convierta Cartografía de mis lunares en su mapa lector. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Gracias, Cristina, nuevamente. Gracias a ti. Hasta pronto. Bien. Como en cada programa, tenemos la sección La Cátedra, un espacio de debate sobre literatura, autores y fenómenos contemporáneos relacionados con la recepción literaria. Me acompaña, como en cada ocasión, Toño Guede. Toño, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu presencia. Gracias a vosotros. Muy bien. Toño, hay un problema, porque puedo hablar prácticamente de problema, al que se enfrentan la mayor cantidad de autores hoy. La mayoría, esto es un problema común, y es que muchos autores se enfrentan al rechazo editorial. La cuestión es que no basta con haber escrito un buen libro, darle una visibilidad al autor, que el autor se sienta aceptado, incluido dentro del mercado editorial. ¿Y qué pasa cuando el autor va con su manuscrito, con toda la ilusión detrás de la cual casi siempre hay años de trabajo, ¿verdad? Y se lo presenta a una editorial X, cualquiera, y la editorial le dice, no es posible. ¿Qué pasa cuando a un autor se le dice no? Sí, a ver, es quizás el momento más duro, más difícil, por varios motivos. Y aquí no se escapa a nadie, porque incluso escritores veteranos con una larga trayectoria lo van a tener que padecer. Quizás sí que es un poco más duro para los, digamos, principiantes, los novatos, que con su primera novela van a comerse el mundo y se enfrentan a esa dura realidad. Lo más grave de todo es que realmente el 90% de las editoriales ni siquiera te dicen que no. Tienes la callada por respuesta y entonces es cuando empiezas a plantearte, bueno, ¿y cuánto es el tiempo de espera? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigo buscando? ¿Espero un poquito más? Porque la verdad es que muchísimas editoriales no responden nunca y ya se considera pues eso, la falta de una respuesta, un no. Si no te respondió, ya te respondió. Ya, efectivamente, lamentablemente. Porque fíjate, muchos autores suelen compararse, a veces van a las librerías
y ven las grandes portadas que están en el escaparate, ¿no? Y hay veces que mucha gente ojea esos libros y compara a esos autores que a veces están encumbrados porque hay una maquinaria publicitaria detrás, etcétera. Y entonces hay quien dice, bueno, yo o estoy a la altura de esto o he producido una obra mejor. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se me toma en serio? ¿Por qué no se me hace caso, ¿no? Entonces, en esa cuestión tan difícil de dirimir a veces, ¿qué tú crees que debería hacer un escritor o una escritora cuando recibe ese no? ¿Echarse a morir o sencillamente ver todas las perspectivas que tiene delante? Bueno, primero hay que decir y hay que reconocer que un escritor cuando escribe, pues es eso, es una persona que tiene un oficio, aunque no sea remunerado, pero realmente tienes un oficio, independientemente de que sea una pasión o no, pero bueno, estás dedicado a una tarea. En el momento en el que el producto está acabado, en el que la novela, el poemario está finiquitado y vas a enfrentarte al mundo editorial para darle visibilidad, para sacarlo adelante, empieza un proceso totalmente distinto, al que realmente la mayor parte de la gente que se dedica a la literatura no lo conoce. Es un mundo en el que realmente hasta que consigues publicar no ya uno, sino 3 o 4 libros y realmente estás más o menos metido en el mercado, es cuando ya empiezas a conocer un poco cómo es la maquinaria, qué pasos tienes que hacer, cómo... primero, uno de los grandes problemas es el conocer superficialmente el mercado, un poco lo que decías tú, vas a una librería, ves libros y haces esa comparación. Yo estoy escribiendo este mismo género, este mismo estilo. Vale, eso no va así, no va exactamente así. Entonces, hasta que un autor realmente empieza a conocer cómo es el mundo editorial, cómo son los tiempos editoriales, posiblemente esté dando pasos equivocados que le lleven a fracasar en sus primeras ocasiones. Pero bueno, es como casi todo, prueba, error, hasta que acertamos. Muy bien, ¿y qué tú recomendarías finalmente? ¿Qué le dirías a un autor que está enfrascado en continuar y recibe estos silencios que son noes disfrazados o sencillamente se le dice no literalmente? ¿Qué le dices a ese autor que haga? Bueno, ahora mismo la realidad es muy distinta de cuando yo empecé a publicar. Han pasado muchos años, nos ha atropellado la tecnología para bien y para mal. Entonces, lo primero, que dedique un tiempo, una vez que haya acabado, a reconocer su obra como un producto vendible. Vale, sé que nos gusta pensar de otra forma, pero bueno, al final si quieres entrar en contacto con el público y quieres hacerlo a través de una editorial, las editoriales se dedican a vender. Son empresas. Son empresas, tienen que ganar dinero, eso Claro, es lo que buscan. Entonces, una vez que ya has reconocido qué tipo de producto tienes, investiga, porque hoy lo pone muy fácil las redes sociales, internet, todas las páginas web, blogs que se dedican a la literatura, te permiten entrar en contacto con distintas editoriales y conocer si esas editoriales admiten o no admiten, porque hay editoriales que es el fallo de muchos escritores, creen que tienen una capacidad para llegar a determinado público a través de determinada editorial, pero hay editoriales que tienen totalmente cerrado la recepción de manuscritos, no quieren ejemplares que ellos no soliciten. Entonces, primero, saber qué tipo de obra tienes entre manos, qué editoriales son las que están especializadas, dentro de esas editoriales, qué tipo de editoriales sí reciben manuscritos, cuáles no, y a partir de ahí moverse. Luego también hay otra fórmula que normalmente caen en la cuenta o bien gente que tiene muy buenos contactos o si no, gente que ya ha tenido un par de fracasos, que es recurrir a agentes literarios. En el momento en el que tú acabas una obra, te pones en contacto con agentes literarios que ellos sí que admiten todo y a partir de ahí pues son los que van un poco seleccionando, oye, pues tendrías que darle una vuelta a tu escrito y mejorarlo, o tu escrito vale, pero hay que ir en determinada dirección. Muy bien. Toño, muchas gracias por comparecer en este programa y por estar con el público de Leer es un placer. Si usted es un autor o una autora que tiene un manuscrito inédito, recuerde lo que decía el poeta ruso Vladimir Mayakovsky: iluminar hasta los últimos días de la eternidad, que no se apague en usted esa llama. Gracias, Toño Aguirre. Hasta Gracias. próximo.
ahora mismo estou lendo 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Tamén, bueno, estou alternando un pouco os clásicos coa ficción, gústame bastante a ficción e a fantasía, e estou lendo a Brandon Sanderson, todo Cosmere, entón, bueno, vou alternando un pouquiño. Pues ahora mismo estoy con un libro que presentó aquí hace poco Isabel Bugallo. Lo estoy terminando. ¿Y de qué va la novela? Pues bueno, de una historia de una mujer que se llama Ella, que vive en Estados Unidos, y de cómo se mueven las redes sociales para contactar con personas, para ligar, vaya. Sí. Ella cuenta la historia y ella vive allí en Estados Unidos y la historia se desarrolla allí. Es el último libro que tengo ahí encima de la mesa. Hola, ¿qué tal? Ahora mismo estoy leyendo el libro de Rafa Nadal, que está basado en la serie, y bueno, vi la serie y la verdad que me está gustando mucho. Y nada, un poco, bueno, pues cuenta su vida, su trayectoria y sus subidas y bajadas. ¿Concuerda la serie con el libro? Sí, me gusta más el libro. ¿Te gusta más? Me gusta más el libro, sí. Pues la verdad es que ahora uno de poesía, pero no me acuerdo ni del autor. O sea, me gusta, eso sí. De una chica, que me parece que es el primer libro que tal. Pero no me acuerdo del autor, Rosa, no sé qué. Carajo, mira que lo iba a traer porque me voy al río y me olvidé. Pues no me acuerdo, yo leo la poesía y no me fijo en... Es un libro de poesía que está disfrutando. Sí, como un enano. Esa es la idea. Esa es la historia. Pues ya está. Esa es mi última, que soy un lector de... Ahora, recomendaría La conjura de los necios, pero tampoco me acuerdo del autor. Kennedy O'Toole. Pues eso, sí, porque al principio me aburría y después me hizo reír. Esa es la realidad. Estoy leyendo actualmente el libro de 50 sombras de Grey y me parece una trama muy interesante, estoy exhausto por acabarlo. Hola, y ahora vamos con la sección Tinta y Cine. Bienvenido, Sender Escobar. Es un gusto tenerte, como siempre, en el programa Leer es un placer, que hoy has venido a comentarnos sobre una obra cumbre llevada al cine, al formato cinematográfico. Hola Evelio, encantado de estar aquí nuevamente entonces en el programa, y bueno, estamos hablando de una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana y no es otra que 100 años de soledad. Palabras mayores. Palabras mayores, escrito por el nacido en Aracataca, Gabriel García Márquez. Y bueno, entonces estamos hablando de una obra que a lo largo de los años siempre tuvo predilección por ser adaptada al formato audiovisual. Sin embargo, García Márquez tenía sus resquemores en este sentido, pues no tuvo una relación, digamos, muy amplia con sus adaptaciones cinematográficas. Podemos recordar Un señor muy viejo, con unas salas enormes, llevada en formato cortometraje, porque es un cuento de Fernando Birri, o El amor en los tiempos del cólera, que incluso esta fue la novela más conocida y preferida de García Márquez, protagonizada por Javier Bardem. Y en este caso hablamos de una novela que García Márquez no estaba muy convencido de llevarla a una película. ¿Por qué? Porque hablamos de un libro que refleja 7 generaciones de los Buendía, y en este caso García Márquez temía de que en una película, en un espacio temporal reducido, no contuviera toda la atmósfera de este magnífico libro que, bueno, lo tenemos como uno de los mejores inicios de la literatura, con muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Y el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿verdad? Exactamente. Memorable. Memorable. Y de esta misma manera inicia la serie, dirigida por Laura Mora y Alex García. Y entonces quiero hacer una acotación respecto a este libro y la serie. Podemos entender que es una serie meramente colombiana, porque sucede en muchos casos que al llevarse al ambiente hollywoodense se mira desde un punto de vista exótico. O sea, es un punto de vista exótico de una selva perdida donde se ocurre esta historia, y no es el caso, porque hablamos de una productora llamada Dinamo, que es la productora veteranísima, que ya tiene a cuestas más de 56 producciones audiovisuales, que fue la encargada de llevar a la pantalla esta serie con actores colombianos, en el caso de Claudio Cataño, que fue el encargado de interpretar al coronel Aureliano Buendía, o Viña Machado, quien interpreta a Pilar Ternera, que quiero decirte que para mí es el gran personaje
de esta historia, porque recordemos que Pilar Ternera es de las fundadoras de Macondo, e incluso la novela termina cuando ésta muere. Y entonces hablamos desde el punto de vista de los millones de garciamarquianos que vemos en el mundo, miramos un poco con recelo cómo iba a ser esta recreación. Pues hablamos de una novela bastante difícil, lo que se refiere en atmósfera, en la cantidad de personajes, en las diferentes etapas que discurren en la novela, porque el propio García Márquez dijo que 100 años de soledad era un vallenato de 300 páginas. Entonces se hace difícil componer cinematográficamente hablando un vallenato de 300 páginas. Y entonces creo que fue un gran acierto llevarlo a serie, que esta tal vez fue la única manera que García Márquez medio que se dio de decir, bueno, si se lo llevan que sea serie. Bueno, esto no ocurrió en vida porque, bueno, falleció García Márquez. Sin embargo, muchos años después, no frente al pelotón de fusilamiento. Pero sí frente al pelotón de las posibilidades. Exactamente, frente al pelotón de las posibilidades, sus hijos se dieron los derechos para que esta historia fuera adaptada. Y así sucedió, estrenándose el 11 de diciembre de 2024, con 8 capítulos iniciales que quiero decirte que son bastante fieles a la historia original. En este caso hablamos de su elenco compuesto por colombianos, en este caso colombianos de acento costeño, o sea que se diferencia mucho del paisa. Entonces podemos comprender cómo esta historia respeta las esencias del universo garciamarquiano, de este Macondo que surge en medio de una selva en la búsqueda del mar. Incluso podemos detectar en personajes como el que interpreta a José Arcadio Buendía, esa visión ingenua de la vida, de la aventura, que es el José Arcadio que imaginamos en la invención aquella de los aparatos fantasiosos o de los escritos de las aventuras contadas por Melquiades. Y entonces creo que es una obra que desde el punto de vista atmosférico, narrativo, respeta mucho el universo creado por García Márquez. Incluso creo que hay un pasaje memorable dentro de toda esta historia, que es la batalla que ocurre en Macondo, que no tiene absolutamente nada que envidiarle al cine hollywoodense del espectáculo, de las explosiones, porque contiene un timing narrativo exacto. Y creo que esto es lo más importante en el sentido de llevar el lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Sí, ahora que tú hablas de eso, a mí, a priori, desde hace muchos años atrás, pues me parecía prácticamente imposible, porque al propio Gabriel García Márquez esto le parecía una proeza descabellada. Y dato curioso, siendo él un hombre de cine, siendo él un guionista, dijo, es mejor no tocar esto porque, claro, 100 años de soledad es un artefacto lingüístico y metafórico que es muy difícil trasvasar, es toda la carga sensitiva, sobre todo, de ese lenguaje literario del cine. Y cuéntame cómo tú has visto ese trasvasar, ese pasar de un lenguaje a otro. Creo que lo principal es que respete el eje biográfico de la novela, partiendo desde este inicio del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento. Entonces luego hace esta especie de viaje al pasado, cuando los fundadores de Macondo se lanzan en esta epopeya de fundar un pueblo, más bien de buscar el mar, y bueno, cuando ya vieron que no había posibilidades, de fundar un pueblo que todavía no tenía cementerio en el momento de ser fundado. Y creo que esta recreación en medio de la selva creo que contiene bastante la esencia de la historia que quiso contar García Márquez, de ese pueblo Macondo que él ha visto una vez de niño y que mucha gente decía que no existía más allá de este libro. Y creo que sobre todo eso es la esencia colombiana que permea absolutamente toda la historia. Y ya te digo, al estar compuesta por actores, productores y directores colombianos, creo que lo fundamental es eso, es el respeto a la obra, porque creo que desde una mirada exterior, más allá de la fascinación que pudiera ejercer una obra como esta, creo que no entenderíamos por completo la esencia de lo que se trata el universo de 100 años de soledad. Muy bien. Bueno, pues nosotros estamos aquí en la Biblioteca Nos y usted está en compañía de Leer es un placer. Cada quien tiene su Macondo, su pueblo interior. Usted descúbralo en las páginas de 100 años de soledad y compruébelo en la serie de Netflix homónima 100 años de soledad. Muchísimas gracias, Ender Escobar. Quedas invitado a la próxima. Muchas gracias, Evelio. Estoy muy contento de publicar en TAM, porque me parece una colección extraordinaria.
O libro vai acompañado de dous gravados de Alfonso Costa, do pintor Alfonso Costa, un na cuberta, o vedes, e outro no que Alfonso Costa, desde a súa capacidade para facelo, a ver onde está, recreou a Illa de Tambo, que está aquí. Estos son dos grabados de Alfonso que me agasallou para o libro e que tamén lle estou agradecido porque a colección leva tamén esas dúas engadidos que son unha ilustración en cuberta e unha ilustración ao final, non? Co índice. Ela segue manexando as súas escobas moteadas e aínda voa o mandil ata que docemente as escobas se transforman en estrelas. É un pouco a mesma filosofía en este poema de Emily Dickinson que existe en este val tan doce e sombrío.